Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un Muy gusto. contento de que estés acá. El gusto es mío. Vos formás parte de una agrupación, básicamente liderada por un grupo de gobernadores, que se denomina Provincias Unidas, rescata un nombre histórico. A Camila Perochena, Rosarina le debe gustar, Sí, que se claro. llame Provincias Unidas. Y arrancamos como grito federal, porque es como que se fue constituyendo desde las provincias. ¿Qué es eso? A ver, ¿hasta dónde es una alianza de ocasión? Uno podría decir, son gobernadores que todos en cada escena de su provincia se sienten agredidos por la Libertad Avanza y bueno, se juntan para defenderse juntos. ¿Hasta dónde puede surgir algo más orgánico con la perspectiva de alguna candidatura para el 2027? Y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿y hay lugar para algo que no sea Milei o Cristina? Nosotros entendimos que en el momento difícil que vive la República Argentina había que constituir una alternativa de poder que gobierne la República Argentina en el 2027, porque los errores que viene cometiendo el gobierno nacional consecutivamente, con un crédito muy grande que le dio la sociedad durante estos casi 2 años, iba a hacer que pueda regresar el kirchnerismo. Nosotros tenemos algo que nos identifica. Ninguno de nosotros fue kirchnerista ni quiere que vuelva el kirchnerismo. Y desde ese lugar armamos este espacio político. Con el gobernador Martín Yerllora, con el gobernador Nacho Torres, con Claudio Vidal, con Carlos Sadir, con Gustavo Valdés, que viene de ganar muy bien la provincia, con el gringo Schiaretti, y con representaciones en muchas provincias y también aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que pretendemos es construir un espacio que empiece a transitar el camino entre el 25 y el 27, mostrándose como alternativa de poder, fundamentalmente para que no regrese el kirchnerismo al gobierno. ¿Cuánto te interesa que no regrese el kirchnerismo y cuánto te interesa que no siga Milei? Bueno, nosotros tenemos muchas diferencias con la manera de gestionar que ha tenido el kirchnerismo, no solo por la corrupción, que creo que es algo intolerable hoy y lo tenemos que condenar siempre, pero fundamentalmente por la mirada populista. El kirchnerismo tuvo la oportunidad de sacar a la República Argentina adelante. Comenzó el gobierno de Néstor con superávit gemelo, con superávit comercial y con superávit fiscal. Le pagamos cash al Fondo Monetario con los dólares que teníamos en función del precio de los commodities. Sin embargo, esa oportunidad que tenía la República Argentina de salir adelante, de desarrollarse, de hacer las obras de infraestructura vial, las obras de infraestructura energética, las obras portuarias, los aeropuertos, para prepararnos para venderle más al mundo, se terminó derrochando. Y perdimos esa oportunidad y terminamos con los niveles de inflación más altos de los últimos 30 años. Vos estás recordando la historia del kirchnerismo, es decir, estás Bueno, haciendo pero espera, un retrato del pasado. Vamos a ponernos en el año 2030. ¿Cómo pensás que va a ser recordado este periodo? Así como estás recordando al kirchnerismo. ¿Qué diría ese historiador? Bueno, un gobierno que tuvo como nunca la adhesión y la decisión del pueblo argentino de acompañar con mucho sufrimiento. Porque lo que está sucediendo en este momento es que a la mayoría de los argentinos le falta la plata en el bolsillo, no llega a fin de mes. Sin embargo, durante el primer año de gestión le fue dando créditos al presidente, porque entendía que el presidente de alguna manera lo iba a sacar del lugar, que lo había llevado los fracasos de los diferentes gobiernos que hubo en la República Argentina. Creo que este año comienza muy mal, primero con el caso Libra, posteriormente con el caso Spagnuolo, ahora con el caso Esper, que hacen mucho ruido, que erosionan las bases de confianza que tiene el gobierno, porque al gobierno de Milei le venían tolerando ese sufrimiento de la gente, porque hasta creía en él. Bueno, creo que esos niveles de adhesiones empezaron a caer. Te quiero hacer una pregunta bien concreta, a ver si podés ayudarnos a imaginar un poquito el futuro. Mucha gente que tiene interés en que
no necesariamente gente que le gusta a Milei, pero que la economía se encamine, que finalmente el país salga de la crisis en la que está metido hace tanto tiempo, que esto funcione. Piensan, bueno, lo que se necesita un poco, lo que decíamos recién, es un gobierno que tenga alguna capacidad operativa en el Congreso. Entonces uno mira el mapa del Congreso, cualquiera sea el resultado electoral, y ve que va a haber ahí una bisagra que son los diputados y senadores que ustedes lideran, para no decir que responden a ustedes, a este grupo de gobernadores. ¿Cómo habría que imaginar el papel de ustedes en el Congreso según la agenda que uno supone que viene en la Argentina? Lo primero que te voy a contestar, que nosotros esta elección entendimos que teníamos que jugar fuerte. Fíjate, el gobernador Yayora acompaña la candidatura del ex gobernador de Juan Schiaretti. En mi provincia encabeza la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien me ha acompañado estos 22 meses de gestión y a quienes le pido al pueblo santafesino que me ha acompañado también en una elección este año que gané con contundencia, que nos vuelva a acompañar. Nosotros queremos tener un bloque de diputados, obviamente es una fuerza que comienza, que arranca, de 20, de 30, que obviamente le pongan sensatez y que le pongan equilibrio a la República Argentina. Nosotros no nos vemos tirando piedras ni queriendo que el gobierno se caiga, pero sí poniéndole mucha sensatez, acompañando lo que entendemos que está bien. Nosotros hemos sido muy criticados por haber acompañado inicialmente a este gobierno, pero teníamos que salir de los altos niveles de inflación. ¿Cómo evaluarías vos en la historia desde el diciembre del 2023? Yo recuerdo las primeras reuniones a las que asististe vos. Sí, claro. Hasta ahora, si le tuvieras que contar a alguien cómo es la historia del diálogo entre gente como vos y el gobierno. Nosotros teníamos mucha expectativa por este nuevo equilibrio de poder que había en la República Argentina, porque entendíamos que iba a ser un momento de mucho, pero mucho diálogo, porque era natural que hubiese y existiese el diálogo con un gobierno que tenía debilidad parlamentaria y debilidad territorial. Entonces, naturalmente, se iba a encontrar con personas que no pensamos lo mismo que Javier Milei, porque nosotros tal vez creemos en el equilibrio fiscal. Yo te lo puedo mostrar en mi provincia. Arranqué con deuda flotante, con déficit fiscal. Sin embargo, en 3 meses acomodé los números y arranqué un plan de obra pública único en la República Argentina. Pero creíamos que era una oportunidad que podía tener la Argentina de corregir la macroeconomía y empezar a fortalecer la micro, es decir, la plata que le falta a la gente en el bolsillo todos los días, que le falta a los jubilados, que le falta a los trabajadores, que le falta a los empleados públicos. Y acompañamos, entendiendo que si se corregían las variables... ¿Qué pasó? No nos sentimos correspondidos durante todo este tiempo. Porque hoy, a ver, si uno habla con gente, por ejemplo, del sistema financiero, hoy hablaba con un amigo mío que está muy involucrado en ese negocio. Te dicen, no, todo lo que pasó con la economía... Se disparó el dólar, subió el riesgo país, porque la oposición, entre otros ustedes, empezaron a boicotear al gobierno, previendo que el gobierno podía ganar las elecciones, y hicieron este desastre, que es la explicación que da Milei. No, pero es poco creíble eso. A ver. Porque nosotros acompañamos al gobierno en las medidas que entendíamos que teníamos que acompañar y que eran buenas para la República Argentina. Yo te diría que las medidas que no acompañé fue cuando se quiso meter con mi provincia y con lo que representa la provincia de Santa Fe. Y ahí nunca me va a contar para nada, porque tengo una responsabilidad política. Cuando quiso aumentarle las retenciones al campo y a la industria, obviamente la primera provincia que se levantó es Santa Fe, porque Santa Fe es campo y es industria. Y es exportaciones. Y porque además tenemos una mirada distinta. Nosotros entendíamos que corregir la macroeconomía iba a traer grandes inversiones. Y esas inversiones iban a hacer crecer a la República Argentina. Pero en el mientras tanto, el equilibrio fiscal tenía que venir rodeado de eficiencia. Y esa eficiencia en el gasto de los recursos tenía que traer inversiones también. Nadie se imagina un país desarrollado con el estado que tienen las rutas nacionales. Nadie se imagina un país desarrollado en el estado que tienen el sistema energético en nuestro país. ¿Y qué me decís del Estado? Bueno, al Estado tampoco lo han mejorado. Porque nosotros necesitábamos un Estado mucho más ágil, un Estado que pueda dar respuestas, un Estado más chico.
y un Estado en donde quien lo gobierna haga lo que tenga que hacer. Mira, Ahora, cuando mirás todo esto, vos no pensás, pero esta gente recibió el país hecho un desastre. bueno, recibe el país hecho un desastre, toma medidas muy fuertes para corregir los niveles de inflación que se terminaban financiando o con crédito internacional o con emisión monetaria, pero no apostaron a la eficiencia del Estado. Y ahí es donde empezó a fracasar el gobierno nacional y ahí empezó a tener los primeros problemas. Entonces, Maximiliano, supongamos que el gobierno hace una elección razonablemente buena. Una elección que no ¿De implique cuánto? una crisis. ¿De cuánto? 39%. Bueno, yo creo que no va a sacar 39%. Bueno, pero supongamos eso. Estoy planteando un escenario de un gobierno que tiene capacidad de generar una expectativa, eso quiero decir. Si no tiene esa capacidad, ya la pregunta no vale. ¿Qué gobierno te gustaría ver? ¿Cómo debería ser ese nuevo Un gobierno? gobierno que dialogue con los representantes territoriales, con las 24 jurisdicciones, un gobierno que plantee objetivos consensuados con la dirigencia institucional de la República Argentina y haga los cambios que tiene que hacer. Un gobierno que no solo se base o que mire la macroeconomía y el mundo financiero, sino que mire mucho más al mundo productivo. Nosotros desde el interior te podemos decir lo que sentimos. Nosotros creemos que Argentina sale adelante si logra generar trabajo y crecimiento económico. Mundo del trabajo y mundo de la producción somos nosotros. Bueno, no tanto mirar al mundo financiero, ver cómo generamos empleo, qué es lo que sucede en las provincias, si es lo que hacemos en las provincias, por qué la crisis siempre nos pega de manera diferente. Y bueno, porque intentamos permanentemente con las herramientas y con los recursos que tenemos llevar a la economía hacia ese lugar y sostener el empleo fundamentalmente. ¿Cómo mirás toda esta historia tan llamativa de la relación con Estados Unidos, con el gobierno de Trump? ¿Qué reflexión te inspira? Bueno, primero no tengo claro el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Sí, no sabemos todavía. Con lo cual puedo opinar por lo que me parecería. Indudablemente tiene un apoyo muy importante el presidente de la República Argentina con el gobierno de Estados Unidos. Ahora, a mí me cuesta realmente mucho creer que eso sea solamente por una afinidad ideológica. Y me preocupó lo que dijo el secretario de Estado cuando dijo que Argentina iba a correr a China de los negocios que tenía aquí. ¿Por qué? Los intereses geopolíticos. Primero porque China es el principal socio comercial que tiene la República Argentina, a quienes más le vendemos nuestros productos, digo. Y segundo, el gobierno nacional tiene que hacer lo que le convenga a la República Argentina. Y en tercer término, nosotros no podemos estar pidiendo plata. Yo cuando pido plata al exterior o un crédito internacional, es para desarrollar mi provincia. O es para hacer obras de energía o es para hacer obras viales. Porque eso va a generar mayor nivel de productividad. Va a bajar el costo de la logística y va a aumentar el empleo. Acá, Argentina, no sabemos por qué se endeuda. Porque la fuga de dólares la hemos tenido. Entonces, lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica con un plan de desarrollo. Y eso no lo vi en el acuerdo de Estados Unidos, pero tampoco lo vi en el acuerdo con el Fondo Monetario. No quiero que pases por acá sin hablar de un tema. Espert termina renunciando a la candidatura y tiene que pedir licencia en la Cámara de Diputados porque está sospechado, y habrá que ver qué dice la justicia, de haber recibido plata de un narco. Toda la sociedad argentina se conmovió por el crimen contra 3 chicas, una cosa horripilante, ligada a cuestiones de bandas de narcotraficantes. Aparece de golpe una mafia del fentanilo que no sabíamos, la mayoría de nosotros no sabía de su existencia. A vos te tocó siendo ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, te toca como gobernador, sé de los problemas personales que tuviste por estar en una provincia muy dominada por la agenda del narcotráfico, por el problema del narcotráfico. ¿Qué le podés decir a argentinos que no viven en Rosario de esto? A mí me gustaría contar una anécdota personal. Estuve en Rosario hace poco tiempo, tuve la suerte de verte a vos también en ese viaje, para una convención grande. Y los que organizan la convención me comentan,
estamos muy contentos de que se vuelvan a hacer estas cosas en Rosario. Y esto me cayó a mí la ficha de porteño desconectado, que los rosarinos vivieron un tiempo como que no se podía hacer nada y que se terminaron las convenciones, se terminó el turismo, se terminó la visita. ¿Qué podés decirnos de eso? Mira, dos o tres cosas. Primero, que los rosarinos se habían acostumbrado a no salir a tomar mates en la puerta o no ir a un parque cuando es la ciudad que más metros cuadrados tiene de parque de la República Argentina. Y eso era triste. Hoy, hace una semana atrás, el martes pasado, 250.000 personas en el Monumento a la Bandera, Baglietto y Nicky Nicole gratis por los 300 años de la sociedad, y no se reportó un solo robo de celular. Primero, decirle a toda la Argentina que cuando uno construye políticas públicas y va con la ley, pero a fondo contra el crimen organizado, lo puede vencer y lo puede acorralar, pero se necesita decisión, determinación y estudiar las políticas públicas de seguridad. A mí, ¿qué me preocupó cuando vi el caso de las 3 chicas que mataron aquí? Lo primero que me preocupó es que el gobierno de Buenos Aires le tiraba la pelota a Capital Federal, porque la banda estaba aquí, y el de Capital Federal al de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ordenamos y pusimos contra la pared a las organizaciones criminales porque trabajamos todos juntos. El gobierno nacional, la justicia federal, con muchos problemas, la justicia provincial, la legislatura, que a mí me dio las leyes más duras que hay hoy en la República Argentina, las facultades que tienen los fiscales y que tiene la policía en la provincia de Santa Fe son mucho mayores a las que hay en el resto de la República Argentina, pero eso es porque estamos todavía en emergencia. Ahora te hago una pregunta que la dejaste planteada vos tácitamente. Dijiste, hay que ir contra el crimen organizado a fondo con la ley. ¿Cómo vas con la ley? Obviamente que hay que ir con la ley, no estoy cuestionando eso. Lo que digo es cómo vas con la ley si tenés una justicia corrupta. Porque el otro dato que aparece desde la provincia de Santa Fe es una justicia federal medio mezclada con el narcotráfico, el caso del juez Bailaque, Sí. digamos. ¿Cómo ves eso? Yo a Bailaque lo denuncié en el 2012 cuando era diputado de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura lo hicimos a través de un diputado nacional. No actuó. Siempre a fondo, con las herramientas que tiene. Puede haber policías que puedan estar implicados, federales o provinciales, jueces, fiscales. También hemos tenido en Santa Fe fiscales que han tenido vínculos con organizaciones criminales. Sin embargo, la inmensa mayoría son buenos y pelean claramente de un lado, y el mensaje es que se puede. Pero hay que construir políticas públicas. Y yo lo que veo en Argentina, que nadie estudia los temas de seguridad, que nadie toma los temas de seguridad, que todos le hablan más a TikTok o que le hablan más a X para tirar un título grandilocuente y que parezca que está parado de un lado, a estudiar una política pública en profundidad y a estudiar lo que sucede en la sociedad y por qué tenés los niveles de violencia y por qué tenés los niveles de delito y cuáles son las organizaciones criminales. Nosotros lo estudiamos desde el Poder Ejecutivo y posteriormente estuvimos 4 años estudiando lo que sucedía en Rosario. Y por eso hoy tenemos un éxito relativo. Si vos lo ves desde afuera, cualquiera te va a decir, el ejemplo de Rosario y de Santa Fe es un ejemplo en América Latina. A mí me lo dijeron en el Banco Interamericano y en el Banco Mundial. Sin embargo, yo le digo, no está terminado esto, falta mucho todavía. Nosotros estamos llevando adelante en este momento la construcción de cárceles, de una cárcel de alto perfil que se va a llamar El Infierno, la unidad 19, que va a ser para narcotraficantes y para sicarios. ¿El Infierno se va a llamar? Le dicen los penitenciarios porque es la cárcel más dura que vos vas a ver en América Latina. Algunos me dicen como la de Bukele, va a ser más dura que la de Bukele, porque está construida directamente para aislar a los presos más peligrosos que tenemos en la ciudad de Rosario. En Rosario mataron trabajadores inocentes para dejarnos un mensaje a las autoridades políticas. Eso es narcoterrorismo, eso no sucedió en muchos lados. Pero nosotros tenemos que demostrarle que cuando el Estado quiere, el Estado puede. Y puede acorralar a las organizaciones criminales. Y hoy desde afuera parece un tema resuelto, pero las organizaciones criminales siguen activas. Si nosotros nos relajamos un minuto, las organizaciones criminales vuelven a atacar. Mira, yo me levanto todos los días 5:30, 6 de la mañana y la primera hora y media repaso las estadísticas de seguridad de Rosario, por supuesto, de la capital provincial y de las 13 ciudades más importantes de la provincia. Y ahí arranca mi día, o arranca para la seguridad si hubo algún hecho grave o si detectamos
que puede suceder algo grave en función de los informes de inteligencia, o tomo mi agenda de gobernador. Pero la seguridad pública para mí y para la vicegobernadora es fundamental todos los días. Bueno, tenemos que estudiar políticas públicas, pero el mensaje es con todos. No es que lo va a poder hacer un gobernador, por más valiente que sea, o un ministro de seguridad, por más cojones que tengan. Lo vamos a hacer todos juntos, todas las instituciones del Estado, pero fundamentalmente sabiendo a dónde queremos ir. Maximiliano, muchas gracias. Bueno, suerte. No, muchas gracias. Muy interesante esta conversación.